vamos a avanzar, vamos al tema, ¿qué les parece? Pues sí, soy abogado, también soy ingeniero ambiental, pero creo que hay muchas cosas que a ustedes les pueden ser muy útiles en este tema, precisamente con el embovedamiento del río San Francisco. Vamos a platicar sobre todo lo que se hizo y sobre todo lo que no se debió hacer. Siguiente, por favor. Vamos. Ok, bueno, ¿en qué consisten las obras del embovedamiento del río San Francisco? El río San Francisco, pues ustedes saben que es causa y origen de la ciudad de Puebla, atraviesa el corazón de la metrópoli, ingresando por las barrancas que vienen desde la Malinche. Entra en un punto esencialmente importante denominado Puente Negro. Fue embovedado, soterrado, entubado en el año de 1964. Ya se ha embovedado a través de todo el Boulevard 5 de Mayo, para los que a lo mejor no son poblanos. Su embovedamiento se debió a que para la época del embovedamiento de 1964 el río ya estaba muy contaminado y bueno, existe una relación inalienable con los barrios originarios, la cultura y el quehacer cotidiano con los habitantes. Siguiente, por favor. Muy bien, ustedes pueden darse cuenta en esta foto de algunas problemáticas tanto ambientales como urbanísticas que existen en el cauce del río San Francisco. Nos podemos dar cuenta de que existen viviendas junto a la zona federal, más bien en la zona federal del río. Pueden observar aquí cómo existían pues tumultos de basura y el agua, por supuesto, ya estaba contaminada. A mí me gusta cómo se ve la vegetación, pero tengo que decirles que esa vegetación no debe estar ahí porque tiene un proceso de putrefacción que a la vez huele. Entonces, al oler, eutrofiza el agua, lo que considera que el agua va a apestar más, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ok, debemos tener muy en cuenta el impacto ambiental de esta situación. En un momento les comento por qué. Ahora, los objetivos de embovedar el río San Francisco eran tres, más que nada. Era, primero, la protección a un conjunto determinado de bienes, denominada zona típica, antigua denominación de la zona monumental protegida por el INAH. Es decir, esto antes era el centro histórico de Puebla, pero un poco más chico. La seguridad pública, cuidar la integridad de los ciudadanos con la premisa de que el exceso de agua puede hacer daño a la metrópoli como a su seguridad. Y el saneamiento, que en el siglo XX se define el saneamiento como el ocultamiento o canalización de un flujo residual. Eso es importante porque la diferencia actual de la definición de saneamiento es que la Real Academia Española considera el saneamiento como el sistema de evacuación y tratamiento de los residuos urbanos e industriales de una ciudad. Es decir, antes no existía el tratamiento, entonces la configuración de nuestras ciudades se llevaron a cabo a través de urbanización sin tratamiento, y eso es muy importante. Siguiente, por favor. Ok, algo que a los urbanistas les gusta mucho, tengo muchos amigos urbanistas, son los planos. Vamos a hacer planos, vamos. Entonces, en 1952 se lleva a cabo, esto es muy importante para quienes son urbanistas, porque este plano regulador del municipio de Puebla de 1952 es el que le va a dar la cara actual a toda la ciudad. Este plano se llevó a cabo de tiempo atrás, obviamente se publica en el año del 52, pero para eso hay estudios, 10, 15 años atrás. Este plano contempla una serie de obras públicas importantes, como la creación de la CAPU, un anillo de circunvalación en la zona céntrica de la ciudad, el embovedamiento del río San Francisco, la supercarretera México-Puebla, también la aportación permanente de aguas a la presa de Valsequillo. Este plano regulador es importantísimo para el tema que nos ocupa. Ahora bien, debemos conocer otro instrumento jurídico urbano, es las obras de derivación de las aguas broncas de la Malinche y embovedamiento del río San Francisco y Arroyo Xonaga.
Estas se llevaron a cabo desde 1939 hasta 1975. ¿En qué consisten? Bueno, en 1939 se establece que la ciudad necesita un estudio para saber si es factible el embobedamiento del río San Francisco. Entonces, Manuel Ávila Camacho lleva a cabo, paga un estudio para que se pueda realizar y determinar cómo es prudente hacer el embobedamiento del río San Francisco. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, el estudio deriva en dos tipos de obras. Primero, las obras de derivación de las corrientes tempestivas de la Malinche, de 1940 a 1947, y segundo, las obras preliminares y definitivas de embobedamiento, en el año de 1964. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque las obras de derivación de las corrientes tempestivas de la Malinche lo que tienen como finalidad es reducir el cauce tempestivo del río San Francisco. ¿Y de dónde viene el río San Francisco? Pues de las barrancas de la Malinche y de los manantiales de la misma. Es decir, para reducir el cauce del río San Francisco es necesario desviarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se desvía al poniente por la barranca del Conde y al oriente por la barranca Chantona. Lo que pasa aquí es que el exceso de agua se envía hacia el río Atoyac al poniente y al río Alceseca al oriente. Esto debemos recordarlo que es en una época, en el año de 1939. Tanto en el río Atoyac como en el río Alceseca no existía ciudad, no había urbanización. Lo que había eran algunos pequeños molinos, algunas pequeñas fábricas, algunas pequeñas colonias, pero hasta ahí no era la mancha urbana que conocemos actualmente. Entonces, una vez teniendo listas las obras de derivación, se llevan a cabo las obras de embobedamiento. ¿Y por qué tenían listas primeras las obras de derivación? Porque el exceso de agua, el agua del río San Francisco es tempestiva, es destructiva. Entonces, necesitaban para hacer la obra reducir el cauce para que no existiera peligro de desborde y que pudiera hacerle daño a las obras. Siguiente, por favor. Ok, bueno. Ustedes ahorita se encuentran viendo dos de los planos principales del río San Francisco. El primero fue llevado a cabo por el profesor Enrique Cordero y Torres en 1950. Lo que ven en la parte de rojo es la zona más antigua del centro histórico. Ustedes pueden darse cuenta cómo el río San Francisco va corriendo. Lo azul es el diseño del bulevar. Pero esto que se ve fuera del diseño es el río San Francisco. Para quienes hayan ido al centro escolar, pues no tengan dudas de que jugaron en la ribera del río. Ahora bien, en la parte de arriba se puede observar ya la urbanización de la ciudad. Es decir, para el año de 1950 ya existía mucha presión dentro del río, presión urbana, presión social. Entonces, deben aquí ubicar ciertos puntos icónicos, como es el Cerro de Belén. A mí me gusta porque suena como que a Diosito, ¿no? Entonces, algunos prefieren decirle Fuertes de Loreto y Guadalupe, que más bélico, pero bueno, ya es cuestión de gustos, ¿no? Aquí nace el río San Francisco, en el rancho La Trinidad. Es un manantial. El río San Francisco está compuesto por dos cauces de agua, el permanente, que es un manantial en el rancho de La Trinidad, y el intermitente, que son las corrientes tempestivas de la Malinche. Ahora bien, se pueden dar cuenta de la catedral y lo cerca que está la misma del río San Francisco. Esto para que nos vayamos adentrando más al tema, ¿no? El Puente Negro pues son los escurrimientos intermitentes. En un momento vamos a ver una foto del Puente Negro. Y finalmente el embobedamiento termina en el Boulevard Valsequicho. Siguiente, por favor. Ahora, aquí vamos a entrar en un tema ambiental, en un tema hídrico. Ya vimos la presión urbana que existía en el río San Francisco, que pues perfectamente pueden ubicar que corre a través de esta zona. Ahora bien, el problema es que no solo existe el deseo de urbanizar ni el interés social de controlar el cauce, sino el río San Francisco son más cosas. Es decir, en esta misma zona existe el área natural protegida de la Malinche. Ahora, la principal zona de recarga de acuíferos de la ciudad se encuentra en esta zona, en la zona de color azul. Se pueden dar cuenta que es justo lo que pudiera denominarse antiguamente el bosque de la Malinche.
Ahora, esto ya es ciudad, o sea, esto ya está completamente urbanizado de manera efectiva o de manera negativa. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que toda esta presión urbana también se ejerce en este lugar. ¿Y qué es lo que pasa en este lugar? Pues simple y sencillamente que de aquí obtenemos casi la totalidad de nuestra agua para el consumo humano. Es decir, el embovedamiento del río San Francisco no solo tiene que ver con cuestiones meramente públicas, de obras públicas, sino también es un elemento esencial del sistema hídrico del municipio de Puebla, lo que considera que si tú fragmentas esta parte de la microcuenca del río San Francisco, pues vas a fragmentar la cuenca y lo que sucede al fragmentar la cuenca es que se reduce la disponibilidad de agua potable para el municipio. Entonces, si ustedes viven en colonias donde falte agua, pues pregúntense por qué. Pues por uno de esos motivos es por el embovedamiento del río San Francisco, porque fragmentó la cuenca. Entonces, el plano regulador de 1952 contemplaba la creación de varias zonas industriales, pero en donde fuera fácil el acceso y la entrada y salida de mercancías, es decir, en la supercarretera México-Puebla. Bueno, pero pues la supercarretera México-Puebla, su gran problema es que está justo en la zona de recarga de acuíferos, es decir, aquí existe un problema ambiental importantísimo y gravísimo, porque nosotros nos abastecemos y nos surtimos constantemente como una población, un asentamiento urbano importante, pero estamos lacerando la cuenca. Entonces eso es importante para tener en cuenta. Todo esto que ustedes ven aquí contemplado se estableció en el plano regulador de 1952. Siguiente, por favor. Ahora, el embovedamiento del río San Francisco inicia formalmente en el año de 1963, fecha en que se publica la ley sobre el embovedamiento del río San Francisco y el arroyo Xonac. Concluye a finales de enero de 1975, pero lo que aquí pasa es que la obra está en constante modificación. Es hasta el año de 1979 y 1981 que termina ya finalmente el embovedamiento del río San Francisco, pero eso nadie quiere que lo sepan porque es una tontería de obra. O sea, es decir, una obra que le da al traste al agua del municipio y que se tarda más de 15 años en realizarse es una completa tontería, pero ustedes ya lo saben. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algo importante es que se urbanizaron, de acuerdo a la zona federal, que son 10 metros a la izquierda y 10 metros a la derecha de todo el cauce, se urbanizaron 162.130 metros cuadrados de ribera y zona federal, es decir, donde puede haber un jardín, ahorita hay casas y carreteras. ¿Y qué es lo que pasa? Que de manera negativa ya no existe absorción en la tierra y nos quedamos sin agua. Siguiente, por favor. Ok, bueno, les tengo que hablar necesariamente de derecho, pero vamos a divertirnos mucho. Es decir, por eso les ofrece el Pikachu ese café. Muy bien. Instrumentos jurídicos. Primero, declaración sobre las aguas del río San Francisco como propiedad de la nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1918. El río San Francisco entra al municipio de Puebla por el Rancho de la Trinidad, donde toma este nombre, y atraviesa los molinos de San Antonio, San Francisco, el Mirador, el Carmen, Huachotitla, La Teja, la fábrica de Amatlán, el molino del medio, en donde desemboca al río Atoyac. Nosotros ahorita en este momento nos encontramos en una de esas fábricas, no está expresada, pero en el río Atoyac, en el río San Francisco y en el río Alceseca se llevaban a cabo estos conjuntos fabriles para obtener la fuerza del agua, la fuerza tempestiva del agua. Entonces, ¿quién promulgó este decreto? Bueno, Venustiano Carranza y el pastor Roex, el 22 de marzo de 1918. Eso te puede dar cuenta de la importancia jurídica e histórica del río San Francisco. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ciudad de los ricos, ciudad de los pobres, problema en común. Ustedes de este lado, del lado izquierdo, ven el canal de la Emperatriz. Eso es porque el emperador Maximiliano y su esposa Carlota navegaron en este cauce
en su cumpleaños, en 1864, me parece. Por eso se le quedó el nombre del canal de la emperatriz y por eso se generó una costumbre de que las familias más acaudaladas de Puebla llegaran con sus altos ornamentos y sus carruajes y sus caballos a este sitio. Del lado izquierdo tenemos el fraccionamiento San Francisco y del lado derecho está la Alameda Hidalgo. A mí me gusta decirle la Alameda Hidalgo porque le dicen viejo paseo de San Francisco. No, pues, Alameda Hidalgo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, y esto me gusta explicárselo a ustedes porque sé que les puedo ayudar mucho en su formación. Aquí pues se ve también algo de vegetación, pero el problema es que esa vegetación no debe existir ahí, porque lo que ocurre con esa vegetación es que creció en escombros. Entonces, aparentemente es una foto bonita, pero creció en escombros. ¿Y por qué hay escombros en el río San Francisco? Bueno, porque la gente tiraba en sus escombros, pero cuando estos escombros los arrasaba el agua hasta los ojos de los puentes, la ciudad se inundaba porque generaban un tapón ahí y todo el cauce subía, entonces generaba tempestad. Esto es importante porque es una de las razones por las cuales se movedó el río. Es decir, si no tienes tus cauces bien cuidados, eventualmente vas a hacer una estupidez como el movedar el río. Ahora, del lado derecho tenemos... pero hoy llega la ciudad de los ricos y ya les dije cuánta porquería que hay. Bueno, pues es que eso existe y del lado derecho también existe. Del lado derecho son completamente asentamientos irregulares que están presionando la microcuenca y que en cualquier lluvia a todas esas casas se les va a meter el agua por las ventanas, por las puertas. Entonces la contaminación y el medio ambiente son un problema tanto de ricos como de pobres. A mí me gustaría tener mucho dinero para poder evitar tantos problemas, pero ya vieron que no es posible porque la historia nos lo enseña. Siguiente, por favor. Ok, bueno. Ocupación irregular de zonas federales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el derecho te dice no debes construir de 10 metros a la orilla del río San Francisco, de cualquier río, 10 metros a la izquierda, 10 metros a la derecha. No debes, por favor, no hagas tu casita ahí, por favor. Bueno, pues a nadie le importa, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que existe el río, que es un cauce. La zona federal es todo, es el cauce, son los 10 metros a la izquierda, 10 metros a la derecha. ¿Y cómo se mide? Bueno, se mide con la máxima creciente ordinaria, es decir, hay unos ingenieros que se quedan esperando así a ver el río y cuando empieza a subir dicen, pues vamos a tomarle medición, vamos. Así se esperan como 10, 15 años, así siguen mirando el río, siguen mirando el río. Entonces, en un momento hacen un cálculo y dicen, bueno, en tal año fue cuando creció más el cauce. Entonces, ese año va a ser la máxima creciente ordinaria. Y desde donde creció, ven que el agua cochina, bueno, todo el agua deja sus marcas, ¿no? De hasta donde se elevó el nivel. Bueno, pues ahí agarraban y decían, no, pues mira, sí sube hasta acá. Entonces, eso que hacen los ingenieros, que actualmente todavía hacen, es la delimitación de zona federal. Eso es lo que se debía hacer, pero nunca se hizo sí se hizo con el río San Francisco, y como se hizo, sabían que las casas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, estaban en una zona de riesgo, y eran casas del centro histórico, eran edificios con un patrimonio cultural y arquitectónico importante. Del lado derecho tenemos un conjunto industrial como pero es allá en el Paseo de San Francisco. Este es otro, es el arroyo de Xonaca, que es un brazo del río San Francisco. Ustedes también aquí ven que esto no se debe formar, estos son escombros. Cuando existen escombros aquí, sabes que en la avenida del río, o en las riadas, como les dicen en España, se van a subir hasta acá y van a llegar el agua hasta las ventanas, incluso. Por eso las ventanas están hasta allá, porque saben que el río crece. Siguiente, por favor. Ok, bueno, pues concurrencia o controversia. ¿Por qué les comento esto? Porque en el año de 1936 había una ley de expropiación federal. Es decir, aquí la federación, pongámonos en este caso, la federación ahorita es Andrés Manuel López Obrador. La federación tiene el control total de todos los cauces y de toda el agua que existe en el país. Aquí existía una ley de expropiación.
donde imponían limitaciones al interés particular, es decir, el río San Francisco es un bien federal. Si hay casas junto del río San Francisco, se ocupa la federación para cuidar de esas casas y para controlar el caos. Eso quiero que lo tengan bien en claro. Ahora, existe por parte de la federación una ley de expropiación, ¿no? Y por parte del Estado existe una ley de planificación integral y mejoramiento urbano del Estado de Puebla. Esta ley es padrísima porque está bien tonta. Te explica de manera muy interesada en la satisfacción personal los recursos naturales. Es decir, no toma en cuenta nada del medio ambiente. El medio ambiente es solo un fin para satisfacer tus necesidades. Esta ley, todo eso de esa forma expresa todo su articulado, y bueno, su articulado fue el que le dio la cara que actualmente tiene Puebla. Pero, no obstante, tenía cosas buenas. Tenía un apartado donde protegía los monumentos prehispánicos y coloniales a través de catálogos. A Lina y a las direcciones de museos les encanta hacer catálogos, pero no importa si se cuidan o no, ellos hacen catálogos. Entonces, esto pues hasta cierto punto era importante, pero no suficiente. Entonces, la ley federal te permite expropiar, pero a la vez cuidar de los bienes federales que son los ríos. Y la ley estatal te protege los inmuebles que tengan un valor patrimonial alto. Siguiente, por favor. Ahora, ya tenemos dos leyes, vamos con una tercera. La ley que crea la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del municipio de Puebla. Básicamente esta ley lo que establece es que la iniciativa privada, a través de sus propios recursos, va a llevar a cabo obras públicas en la ciudad. A quien le pese, a quien le pese. Esto es a través de las colaboraciones de los impuestos de la gente. Esta es iniciativa privada y también podía celebrar contratos y empréstitos. Es la Junta de Mejoramiento, la van a escuchar mucho. Siguiente, por favor. Ahora, esta Junta de Mejoramiento, ¿cómo obtenía sus ingresos? Pues era el 25% de lo obtenido por la recaudación de rentas y la tesorería municipal. Es decir, el impuesto territorial, el impuesto al comercio y a la industria. Y hay cuestiones chistosas, porque aquí al comercio, a la industria, pues eran comercio ambulante, sinfonolas, elaboración de alcoholes, vinos y licores, pulques. Entonces, pues las sinfonolas y los borrachitos contribuyeron a embovedar el río San Francisco. Esto pues está en un articulado perfectamente establecido. Siguiente, por favor. ¿Cómo estaba conformada esta junta? Pues por la gente más acaudalada y más rica de Puebla. Muchos de estos siguen siendo acaudalados y muy ricos, que a lo mejor muchos hay aquí. Entonces, ¿quiénes eran? Eran el gobierno del estado, el ayuntamiento, pero ahí hay N cantidad de confederaciones que estaban unidas, de uniones, de cámaras, de clubes, el Club Rotario, Club Leones, Cámara Junior, distribuidores de automóviles, hoteleros, camioneros, Federación Revolucionaria de Obreros, instituciones bancarias. Todos ellos contribuían para ejercer el dinero para hacer alguna obra pública, en este caso para el embovedamiento del río San Francisco. Esto actualmente es inconstitucional, Actualmente ya los impuestos deben estar perfectamente establecidos en una ley y no puede existir esta figura que te quite más impuestos en el municipio. Esto actualmente es ilegal. Siguiente, por favor. Ahora, algunas personas dicen, bueno, es que antes el centro no se protegía, bueno, es que no había leyes. Bueno, pues lamento decirles que no es cierto. Ya existía una ley de protección y conservación de monumentos naturales del estado de Puebla de 1932, que lo natural no nos haga pensar que es ambiental, porque ¿en qué consistía esta ley? Pues que se considera de utilidad pública proteger a las poblaciones o a sus inmuebles por valor artístico e histórico o por su aspecto típico o pintoresco que sea característico de Puebla. Es decir,
Todos estos inmuebles que se encontraban dentro del municipio de Puebla estaban protegidos por una ley. Siguiente, por favor. Se lleva a cabo un decreto expedido por el gobernador constitucional del estado, que es un inicio de la zona monumental del municipio, pero se lleva a cabo en 1938, o sea, años atrás de la UNESCO en 1987. Siguiente, por favor. Ok, se lleva a cabo una ley nefasta, es denominada la Ley sobre el Embovedamiento y Urbanización del Río San Francisco y Arroyo de Xonaca y los recursos que ha de disponerse para su financiamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta ley consistía en obtener ingresos, además de por la Junta de Mejoramiento, por los impuestos prediales. Entonces, se juntan 32 millones de pesos. Siguiente, por favor. Ahora, en 1962, las juntas auxiliares, ahora juntas, antes municipios, se unen al municipio. Entonces, cuando se unen, todos están obligados a pagar las obras de embovedamiento, pero la ciudad, los legisladores decían, no, es que se une para llevarles el servicio, para llevarles bienes, no, era para que pagaran la obra. Entonces, se anexan todos los ahora juntas auxiliares al municipio para pagar el embovedamiento del río San Francisco. Siguiente, por favor, a cargo de los contribuyentes. Ahora, aquí existían muchos inmuebles en el centro, pero no estaban registrados ante el catastro. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues necesitamos un avalúo express. Entonces, se lleva a cabo la figura de un avalúo express para que viera un inmueble y te dijeran, este inmueble cuesta 6 millones de pesos, indemnización del 6%, y ya era legal, 60,000 pesos. Entonces, así ocurrió en toda el embovedamiento del río San Francisco. Siguiente, por favor. Esta es una empresa, Proyac, la que embovedó el río San Francisco, también una que se llama Silusa, por ahí anda. Ustedes pueden ver aquí todo el expediente de esa empresa. No quiero que sus expedientes vean esto, ¿no? O sea, ustedes deben cuidar el medio ambiente. Siguiente, por favor. Había monumentos arquitectónicos y naturales. Ustedes pueden ver las obras de embovedamiento. Siguiente, por favor. Progreso o derrota ambiental. La fragmentación de la microcuenca del río San Francisco. Ya les comenté lo importante que es esto. Ustedes, ¿qué ciudad prefieren, no? Bueno, es que existe un problema de contaminación. Bueno, pues hay que descontaminar. Si existe contaminación, hay que descontaminar. Si existe un problema, hay que atacar el problema, no sus efectos. Entonces, esto es lo que pasa cuando atacas los efectos de un problema y no el problema como tal, no al origen. Siguiente, por favor. Para el embovedamiento del río San Francisco se destruyen o se demuelen 187 inmuebles, 142 en un decreto y 45 en el segundo, del centro histórico. Pero no existían leyes que protegían estos inmuebles. Bueno, sí, pero es que pues, se las pasan por donde se las tuvieron que pasar, y ustedes pueden ver toda la destrucción que generó el embovedamiento del río San Francisco. Ahora imagínense eso, 10, 15 años en el centro de la ciudad. ¿A quién no le va a enojar? Siguiente, por favor. Ahora, se pide más dinero, se pide con Bancomer otros 31 millones de pesos. Siguiente, por favor. Ahora, pasa un problema con los estudiantes de la UAP. Lo que pasa es que este gobernador dice, los lecheros están obligados a llevar a cabo una pasteurización con una pasteurizadora oficial, y los estudiantes de la UAP dicen, hay que ayudarlos, vamos a ayudarlos a los lecheros. Entonces en el Carolino llegan los estudiantes. ¿Dónde se ha visto eso, no? Que llegan un montón de estudiantes para ejercer un derecho o para echar bola, ¿no? Llegan un montón y dicen, no, los lecheros son nuestros amigos, no puede hacer eso. Y este señor lo que hace es huye, pero él estaba a cargo del fondo del embovedamiento del río San Francisco, que había sido pagado por la gente. Él estaba a cargo. Siguiente. Ahora, ¿qué pasó con el dinero? ¿Se lo llevó?
como honorable servidor público, respetó el dinero del pueblo? ¿O se llevó un poco, pero dejó lo necesario para el entubamiento del río? ¿Ustedes qué creen que haya pasado? Exactamente, se lo llevó todo, todo, todo. Siguiente, por favor. Entonces, lo que originalmente iba a costar 64 millones de pesos del año 64, ahora va a costar un tercio más. Pidieron el mismo dinero exactamente que él se llevó, 31 millones de pesos. Siguiente. Entonces, piden más dinero y adivinen quién lo va a pagar. Pues la gente. Se extienden los efectos de la ley de movedamiento del río San Francisco. Siguiente. Eso es lo que pasa con el río San Francisco y eso es la historia, la triste historia de corrupción que existió en el río. ¿Qué significa ser propiedad de la nación? Bueno, pues que la federación, en este caso la Comisión Nacional del Agua o la Secretaría de Recursos Hidráulicos en ese momento, tiene el control de todos los afluentes del agua. Siguiente, por favor. Actualmente este es el río San Francisco, es Puente Negro, no estamos muy lejos de aquí. Esto, ustedes piensen, ustedes sueñen que esto se puede recuperar. Yo soy abogado y soy ingeniero ambiental. Mi trabajo es limpiar esa agua y hacer que ustedes no tengan problemas para generar una obra pública preciosa. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Siguiente, por favor. Ya terminamos, ya estamos a punto de terminar. El río San Francisco en Plaza América, en Residencial Bulevares. Siguiente. Ahí fuimos a hacer una actividad con Puebla Antigua y con Laboratorio de Espacio Público. Siguiente, por favor, con Dale la cara al Atoyac. Aquí se une el río Atoyac con el río San Francisco. Un problema termina, inicia otro. Siguiente, por favor. 187 inmuebles, 194.236 metros cuadrados de demoliciones. Siguiente, por favor. Esto lo hicimos en colaboración con Dale la cara al Atoyac. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, pues que los objetivos de proteger la propiedad pública de los inmuebles del centro histórico, la seguridad pública y el saneamiento no existen. La obra de modelamiento del río San Francisco fue una obra de corrupción y que fragmentó la cuenca y que puso en riesgo la vida de todos los poblanos. Siguiente, por favor. Ya hay reducción de captación de aguas pluviales, ya existe reducción de zonas verdes y hay pérdida de árboles. Esto es lo que pasa. La modificación y contaminación permanente del sistema hidrológico del municipio de Puebla. Siguiente. Pues muchas gracias, espero que esto les haya servido mucho. Cuenten conmigo para lo que se les ofrezca. Me quedé así. ¿Me preguntas? Servicio. Bueno, vamos a tener una sesión de preguntas. Si alguien gusta preguntar, podría levantar la mano y le pasaríamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, ¿dónde? Mi pregunta es para la recolección, captar información, pero cómo saber qué es verídica. En ese aspecto, yo considero que los planos que a veces buscamos no son los verídicos. Ya ha habido modificaciones en los planos y también en el mapeo. Entonces, ¿cómo podría yo saber que realmente lo que tengo
los autores de estos planos hacen varias versiones y salen públicas todas. Entonces, más antiguamente, hace 50, 60 años, existen 3 o 4 versiones de los mismos planos, pero son de los mismos autores que lo terminan y les falta algo. Entonces lo adhieren. A veces hay que diferenciar que son de mucha confianza. Los planos suelen estar sustentados en obras literarias, en libros. Se refieren mucho, cuando ustedes vayan a ver planos, antes dense una vuelta a la biblioteca, que en la UAP hay muchísimas buenísimas, y observen si esos planos están registrados en la literatura del momento en que quieran ustedes hacer la investigación. Por ejemplo, hay un libro de este tema de Enrique Cordero y Torres de 1975 y él hace alusión a unos planos. Entonces fui y busqué esos planos y sí existen y los datos están acordes. Entonces soporten los planos con la literatura. Y literatura, ustedes búsquenla solitos. Bueno, búsquenla porque a veces hay documentos o hay notas periodísticas en internet de muchos medios de comunicación que no necesariamente están en lo correcto. No busquen notas periodísticas, busquen documentos fidedignos. Entonces, los que les recomiendo son los del archivo municipal, que está acá en la cementera, y los sustentados en literatura. Ya nada más ahí en la búsqueda sencilla, en la UAP o en cualquier biblioteca escolar. Perfecto, muchas gracias. Actualmente, ¿hay algún plan de saneamiento para estos dos ríos principales, el Atoyac y el San Francisco? Gracias. Pues fíjate que en el papel existen, pero hay un problema que no se aplica. Es decir, la Comisión Nacional del Agua tiene los brazos muy cortos y la gente que está haciendo cosas por el río San Francisco o el río Atoyac son privados, son particulares, como un servidor. Entonces, nosotros no podemos hacer nada a través de nosotros mismos porque, como les comenté, todo es problema de la federación. Entonces, si de la federación no sale el dinero y no sale el proyecto de saneamiento, nunca va a pasar nada. Hace poco, hasta hace un año, se planeaba llevar a cabo un convenio de colaboración interinstitucional para el saneamiento del río Atoyac con 4 municipios, la federación y el estado, y Tlaxcala y 2 municipios. Pero no se llevó a cabo porque el gobernador Tony Gali y Rafael Moreno Valle habían solicitado que hubiesen sido todos los municipios del problema. Y no eran todos los municipios del problema, pero también eso fue un problema, porque no se avanzó nada, no se firmó, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos obligaba a que en un plazo de 6 meses se llevara a cabo esto, y no se ha llevado a cabo. Ya son casi 2 años de eso, y no ha pasado nada. Entonces, hay un plan, pero desde el punto de vista particular, Laboratorio de Espacio Público tiene uno, Vitalios tiene otro, José Antonio Tacano tiene otro, Dale la Cara de Atoyac tiene otro, pero el chiste es acordar, ¿no? En lo que estemos de acuerdo, vamos juntos, y en lo que no, pues también no hay problema. Entonces, pero vamos adelante. El chiste es que ustedes, al rato ustedes van a ser funcionarios públicos y van a decidir sobre esto. Entonces, al rato, a ustedes les toca decidir con el soporte de las investigaciones que lleva a cabo un servidor. Hola, buenos días. Hola, Mi pregunta es, ¿cómo afecta la máxima creciente y la mínima creciente este desvío del río San Francisco a la Seca? ¿Y qué proyectos fueron posteriores para tratar este nuevo incremento de recurso hidrológico al río? Pues lo interesante de esto es que hubo un proyecto oficial hasta que llegaron las riadas. Es decir, cuando se empezaron a inundar sectores de la ciudad, del poniente y del oriente, dijeron, ¡chin! Pues ya desviamos el río hacia estos sectores. Entonces, pues generamos inundación en otros lados. ¡Ay, qué error!, ¿no? ¡Qué gran problema! Y lo que ocurrió simplemente fue adecuarse a lo que existía, y ahorita el único plan para que esto no tenga efectos negativos es un plan a través de Protección Civil. Protección Civil llega a las desviaciones
y si ustedes se pueden dar una vuelta por ambas desviaciones, están asolvadas, es decir, tienen escombros, tienen maleza, tienen mucha basura. Llega Protección Civil cada año y quita toda esa basura, para que así no se hagan taponamientos y no se inunde de forma peor. Pero ese es el único plan. Ellos le llaman vasos reguladores, es una tontería, es la cuenca de forma integral, no son vasos reguladores, pero ese es el. Muchas gracias a todos. Pues a todos no habiendo más preguntas, bueno, ahí otra vez. Digamos, hay como una doble pregunta. Claro. Por un lado, digamos, ¿cómo ha afectado a la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo urbano, digamos, de Puebla, sobre todo al futuro, digamos, la cuenca, el rompimiento, la desviación de esta cuenca, digamos, y sobre todo del río San Francisco, el embovedamiento, cómo ha afectado la sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo urbano de Puebla y su configuración actual. Esa es una. Y la otra pregunta, digamos, tiene que ver, ¿es posible, digamos, poder sustentar el desarrollo futuro, el crecimiento expansivo de la ciudad de Puebla, si bien es cierto con el programa de ordenamiento territorial actual que se acaba de publicar hace un mes, en todas las 326 ciudades de México se va a generar una reorganización interna de las ciudades y se va a pasar de un sistema constructivo horizontal a un sistema constructivo vertical, a las torres que estamos viendo de edificios. Eso ya es un acuerdo a nivel nacional. Pero de todos modos, ¿cómo va a afectar este crecimiento expansivo de la ciudad de Puebla cuando ya no hay, digamos, la capacidad de carga hidráulica para el mantenimiento de estos crecimientos urbanos? Claro, pues ese problema lo estamos padeciendo actualmente a nivel sustentable porque el río San Francisco es un río prominentemente de aguas blandas, es decir, de agua dulce, de agua con pocos minerales. Lo que ocurre aquí es que los manantiales del río San Francisco actualmente son canalizados al estanque de Loreto. El estanque de Loreto le aporta al consumo humano del municipio un 35% más o menos. Y el estanque de la Constancia, que está aquí, es lo mismo. Canaliza manantiales del río Atoyac hacia este estanque. El problema de esto es que el volumen de agua ha disminuido. Entonces, ¿por qué disminuye? Porque se talan los bosques al norte, perdón. Lo que pasa aquí es que el volumen de agua obtenido a través del sistema operador cada vez va siendo menos y cada vez va siendo de menos calidad también, porque lo que hacen es que tenemos aquí en Puebla 3 ríos y ni un metro cúbico de agua es obtenido de esos 3 ríos. Todo el volumen de agua del municipio es obtenido a través de pozos profundos y de manantiales, pero los pozos profundos son los que generan el problema del sarro. Entonces, por eso el agua de Puebla es muy sarrosa, porque cada vez más los pozos son más profundos y entre más profundos más minerales, lo que provoca que el costo de tratar para el consumo humano sea mayor. Entonces se elevan las cuotas, las tarifas de agua, le es más difícil al sistema operador sustentarse propiamente y finalmente ocurre un efecto negativo en la cuenca porque el problema del abasto de agua se satisface con los pozos y no se ve la cuenca hidrográfica. Hidrográfica
cuando les digan cuenca hidrográfica es a nivel superficial, hidrológica es en todos los niveles, pero hidrográfica es a nivel superficial. Entonces el problema hidrográfico de Puebla es que no se ve que los tres ríos, en lugar de ser un drenaje completo que apesta, y que incluso saliendo de aquí apesta, es por lo mismo, porque tenemos un problema de olor, un problema de abastecimiento de agua, un problema económico y un problema social, porque la gente no aprende. Es 2019 y hay gente, yo he visto gente aquí y en Mayorazgo aventar su basura al río Atoyac. Entonces estas partes económico, social y ambiental están completamente destruidas. No hay sustentabilidad en la forma de gestión de agua de Puebla. No me refiero al operador, sino el agua en Puebla en general. No existe sustentabilidad ni en su gestión para el consumo, ni en su drenaje sanitario. Entonces es una completa tontería lo que está pasando aquí. Ciudades del primer mundo ya lo tienen, pero ese es el problema, que a nivel sustentable no hay un nivel sustentable, sino que todo se hace de manera negativa. Entonces, no puede haber pueblo, no es cierto. No puede existir un sistema hídrico si los tres ríos que tienes son desagües y la poca agua que tienes la extraes de pozos llenos de minerales. Y es más, aquí en Puebla pues hay 3 volcanes, por lo mismo también es agua súper mineralizada, es decir, tiene altos contenidos de minerales, y ese es un problema para ti. Pero esa es la cuestión, no hay sustentabilidad de la forma de gestión del agua. ¿Tenemos ninguna otra pregunta por ahí? En tu opinión, si has hecho algún estudio o cálculo del porcentaje o del volumen que contamina el río, bueno, no solo es la basura, sino yo pienso que principalmente es el desagüe, el drenaje que se arroja, pero hay que considerar que hay a lo largo de la ribera del río, desde sus orígenes, hay mucha industria. Desde tiempos muy antiguos, esta industria ha estado asentada ahí. Tal vez las primeras no eran contaminantes o tan contaminantes, porque el agua la utilizaban solo como fuerza motriz, o principalmente como fuerza motriz para regresar al río. Sin embargo, hay que recordar que incluso en el Paseo de San Francisco están los restos de los antiguos obradores que había ahí, que nada tienen que ver con pero esos obradores, sus desechos los arrojaban al río San Francisco, que estaba ahí cerca, y principalmente eran contaminantes de metales pesados, porque ahí se curtían pieles y se procesaba carne de cerdo, etc. Entonces había toda una serie de contaminantes que eran arrojados al río. Entonces esos desde muy antiguo, pero en la actualidad toda la industria que se asienta desde Tlaxcala hasta Puebla, pues, y los asentamientos humanos también que arrojan su drenaje doméstico al río. ¿Cuál es más, cuál volumen es mayor, el doméstico o el industrial, y cuál considerarías que es más difícil o es más contaminante y más difícil de controlar también? El industrial. Sí, gracias. Pues hay un cálculo del 70% de aguas residuales sanitarias de vivienda y un 15% aquí dentro de la zona metropolitana de Puebla y un 15% de drenaje industrial. El problema aquí es que hay mucho drenaje sanitario urbano de vivienda, mucho, y el poco industrial es muy contaminante. Entonces, si buscáramos un tratamiento para todo ese volumen urbano, sería una planta de tratamiento biológico. Pero si buscamos que solo con ese 15% pudiéramos tratar a ese 15%,
pues sería una planta de tratamiento físico-química. Entonces el problema es que las plantas de tratamiento tienen su especificidad. No puedes instalar una u otra si no conoces el caudal que vas a tratar. Entonces el problema aquí es que hay mucho y de todo. Y la cuenca así formada, aguas arriba es donde se debe tratar el agua, no aguas abajo. Es decir, los barcos que se compraron en Valsequillo no son efectivos, porque lo que se debe hacer es tener un programa social y de gobierno aguas arriba. Entonces, el problema es que no se miden los metros que se han saneado, y como no se miden, no hay alguien que te esté regulando eso. Es decir, como no hay un plan, lo que les comentaba en el Consejo de Cuenca es que se tiene que sanear desde arriba, una lógica ABC 1, 2, 3. Si, como dice López Obrador, ¿no? ¿Cómo se barran las escaleras? De arriba hacia abajo. Es lo mismo con el agua. El agua se debe llevar a cabo su saneamiento de arriba hacia abajo. Si no sectorizas los kilómetros que están siendo saneados, nunca vas a llegar a nada. Entonces, el problema sí viene también de Tlaxcala, pero no vamos a decir, es que los tlaxcaltecas, no, porque o si no en su totalidad, la contaminación establecida, o sea, ya descrita, es de la zona metropolitana de Puebla, pero Puebla, no Tlaxcala. De hecho, el río Zaguapan tiene niveles de contaminantes, sus parámetros están a menor nivel que el río Atoyac en Puebla. Entonces, es un problema que hay que atacar desde arriba, desde donde nace, y así ir ganando metro por metro. Y el metro que ganemos, ahí nos ponemos a nadar. El metro que ganemos, ahí sembramos unas florecitas. El metro que ganemos, ahí ustedes urbanistas generan un proyecto. Pero si no hay, aunque sea centímetro por centímetro, no se puede hacer nada. Porque no sabes, estás limpiando, estás llevando a cabo una tarea que no va a tener fin. Entonces lo mejor es empezar Cuenca arriba, aguas arriba. Bien, muchas gracias y agradecemos al maestro Héctor Cortés Hernández. Pido por favor la entrega de su reconocimiento y el presente por parte de él. Muchas gracias, maestro. Gracias.